¿Qué haces cuando estás muerto de miedo en medio de alguna situación? ¿A quién acudes cuando ves que todo alrededor se desmorona? ¿Te has sentido así como los discípulos, que te hundes en medio de la tormenta mientras ves que Jesús está durmiendo? Si es así, felicidades, eres como yo y como todas las personas. En la Biblia encontramos dos historias que hacen alusión al miedo, y es que la mayoría de veces tenemos miedo ante alguna situación determinada que amenace nuestra tranquilidad y robe nuestra paz. Sin embargo, siempre tendremos opciones a la hora de reaccionar ante alguna de estas situaciones que de alguna forma nos infunden temor. En la primera historia, Jesús les dice a sus discípulos que tienen que ir al otro lado del lago en una pequeña barca. Estando en medio del lago, se desata una fuerte tormenta que hace que el agua se filtre por entre la pequeña embarcación. Lo peor era que Jesús yacía durmiendo en la popa sobre un cabezal, y eso hizo que los discípulos se llenaran de un miedo muy grande y profundo y no sabían qué hacer. En eso despiertan a Jesús y le dicen acerca de lo que está pasando. En eso Jesús se levanta y le dice a la tormenta que se calme. En la segunda historia, Jesús les dice a sus discípulos que crucen el lago mientras Él despedía a la gente. Se cuenta que ellos ya estaban en medio del lago cuando una vez más una tormenta ruge fuertemente. Los vientos eran contrarios y el agua se empieza otra vez a filtrar sobre la embarcación. De repente estaban todos llenos de miedo. Ya habían estado ahí toda la noche y en la madrugada Jesús se acerca hacia ellos caminando. Él camina sobre el agua y ante esto los discípulos se llenan de un miedo todavía más profundo porque piensan que es un fantasma. Y el Señor les dice: no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro le dice: si eres tú, ordena que yo vaya contigo. Y el Señor le dice: ven. En esto Pedro baja de la barca y empieza a caminar hacia Jesús, pero el miedo que tenía ante los vientos y ante el agua era bastante profundo, que él empieza a dudar y se empieza a hundir. Pedro dice: Señor, sálvame. Y el Señor le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Y el Señor lo rescata, y una vez que ellos suben a la barca, los vientos se calman. Estas dos historias nos enseñan dos cosas muy importantes. En la primera, el Señor calma la tempestad y permite que los discípulos puedan descansar en Él. En la segunda historia, el Señor permite que la tempestad ruja un rato, que las aguas se filtren otra vez por la embarcación, que los vientos sean tempestuosos, y en esta ocasión el Señor no calma la tempestad, sino que calma a los discípulos. Él les dice a los discípulos que confíen en Él, que a pesar de todo lo que esté pasando alrededor, a pesar de cómo veamos nuestro entorno, que confiemos en Él. Entonces, yo no sé cuál sea lo difícil que estás pasando en este momento, yo no sé cuál sea la situación, pero muchas veces el Señor permite que estas situaciones ocurran para que nosotros podamos depender de Él, para que nosotros podamos confiar plenamente en sus promesas. Así que te invito a que, no importa la situación en la que estés, que puedas confiar plenamente en el Señor.